Bienvenido a los webinarios de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Hola, hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Estamos listos, un viernes más de webinario. Nos da mucho gusto que estén conectados con nosotros. Más adelante van a poder colocar sus dudas en el chat. Recuerden que el chat está abierto. Queremos invitarlos a que visiten nuestra página para que se enteren de todos los detalles de nuestra próxima edición, International Medical Expo, en Guadalajara los días 7, 8 y 9 de mayo del 2025. Al finalizar podrán obtener su constancia en el chat, estará el link para que puedan descargarlo. Hoy nuestro tema es principios y aplicaciones de la estimulación magnética transcraneal. Y para presentarlo está el licenciado Alan Rodrigo Oviedo Lara, director de investigación y analista de proyectos de investigación clínica. Él es licenciado químico farmacéutico industrial, IPN, maestría en ciencias en bioingeniería molecular, Universidad Técnica de Alemania. Trabaja en el desarrollo de protocolos de investigación clínica. Actualmente es líder del Departamento de Investigación y Educación Científica de Nibot International. Y hoy nos acompaña en representación de Nibot International. Es una empresa fabricante de dispositivos médicos de estimulación magnética transcraneal de baja intensidad, de fácil uso para profesionales de la salud, certificados en ISO y acreditados por la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, con protocolos precargados, tratamiento efectivo, no invasivo, seguro y sin medicación para desórdenes psiquiátricos y neurológicos. Pero para platicarnos pues más del tema, aquí está con nosotros el licenciado Alan Rodrigo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, Marilyn, y a Medical Expo. Gracias a usted por este tiempo pues que se toma para compartirnos de su conocimiento. Le cedo la palabra para que pueda iniciar con su tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Por ahí voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, este tema les agradezco a todos los que tienen interés en la parte de neuromodulación. Nosotros, como bien mencionaba Marilyn, pues estamos trabajando en toda esta parte del área de dispositivos de estimulación magnética transcraneal y bueno, parte de nuestra actividad también es mucho el brindar información, ya que a pesar de que es un área pues no tan nueva en el mercado internacional, en Latinoamérica y en México estamos recién empezando como a poder a dar los primeros pasos, ¿no? Entonces, ahí todos, ¿se puede ver mi presentación ya? Sí, podemos verla bien. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a iniciar con esto. Lo primero que voy a estar hablando pues es acerca de neuromodulación. Es importante conocer el concepto porque pues de ahí vamos a derivar a la estimulación magnética transcraneal, que es un tipo de neuromodulación. Voy a hablar someramente sobre las aplicaciones clínicas que tiene este tipo de dispositivos y las características. Y finalmente hablaré un poquito acerca de lo que hacemos en NIBO.
Y bueno, neuromodulación. ¿Qué necesitamos saber si somos nuevos en el campo? Bueno, lo primero es tener el concepto de neuromodulación. Hay varios conceptos que están, digamos, aprobados y tienen similitudes y al mismo tiempo dejan como muy grande la brecha, ¿no? Para la interpretación. De acuerdo a la Sociedad de Neuromodulación, se considera como un campo de la ciencia y la medicina y la bioingeniería que pues tiene en conjunto a varias ramas, ¿no? de tecnologías para desarrollar dispositivos implantables o no implantables, eléctricos o químicos, que permitan mejorar la vida del ser humano a través de estas interacciones electroquímicas. Por otra parte, tenemos la definición que a mí es la que se me hace como más completa, en la que se menciona que es alterar las propiedades sinápticas y neuronales por las propias células o por sustancias liberadas por estas. Las acciones neuromoduladoras están asociadas a proteínas, canales iónicos, etcétera. Es decir, lo que nosotros vamos a propiciar con este tipo de dispositivos de neuromodulación no es únicamente un cambio momentáneo, sino que es un cambio que esperamos que sea a largo plazo a través de todos estos procesos moleculares que desencadena. Prácticamente es una reconfiguración de circuitos. Eh, la neuromodulación es una ciencia multidisciplinaria porque necesitamos pues de todas estas áreas, desde medicina para identificar dónde vamos a usar estos dispositivos, la parte de bioingeniería y biomedicina para desarrollar los dispositivos y cuantificar o identificar cuáles son los cambios que se procesan, nanotecnología, etcétera, ¿no? O sea, es algo que necesitamos la participación de varias áreas. Sin embargo, los dispositivos de neuromodulación deben de tener ciertas características para considerarse como neuromoduladores, ¿no? Y la primera de ellas es que no deben de ser destructivos, ya sea la cantidad de energía que estemos aplicando, no debemos de propiciar un daño en el tejido. Además debe de ser reversible y focalizado, es decir, que en el momento en el que yo quito este tratamiento, el paciente o el tejido va a regresar al estado natural en el que estaba. Y focalizado se refiere a que de acuerdo a los aditamentos que usemos con los diferentes dispositivos, vamos a tratar de que sea en una sola sección, no afectar a las demás regiones del cuerpo. Además de que sean ajustables, ¿no? Y que, es decir, que su efecto clínico sea controlable al variar uno o más parámetros de estimulación. Las técnicas o dispositivos de neuromodulación se van a clasificar de acuerdo a varias características. La primera, de acuerdo a su invasividad. Como veíamos en la definición de neuromodulación, pues tenemos que hay dispositivos implantables y no implantables. Entonces, prácticamente todos los que son implantables, como podemos ver aquí en la imagen, pues van a requerir una cirugía y por ende se denominan también invasivos, ¿no? Todas las técnicas que son superficiales se denominan no invasivas y este tipo de técnicas pues tienen una ventaja, ¿no? Aquí en cuanto a invasividad, primero vamos a ir a aplicar las no invasivas y en caso de que no haya respuesta con ellas, pues vamos ya a la última instancia, serían las técnicas invasivas. Por ahí una de las más populares de las técnicas invasivas es la estimulación profunda, que hoy en día pues ya se empieza a utilizar más, pero justamente como requiere cirugía y muchos cuidados para el paciente para llevarse a cabo, pues resulta muy cara, ¿no? Hoy en día se usa este tipo de estimulación para depresión, principalmente para Parkinson e incluso por ahí para temas de adicciones, ¿no? Entonces, pero como repito, esto es como en últimas instancias. Ahora, las técnicas no invasivas pues tienen ventajas en cuanto a la seguridad también del paciente, ¿no? Sin embargo, estas requieren varias sesiones para poder tener un efecto duradero. Las técnicas de neuromodulación también se van a clasificar de acuerdo al sitio donde las vamos a aplicar. El día de hoy nos vamos a enfocar más en todo lo que es sistema nervioso central, específicamente, como la palabra lo dice, transcraneal,
pero bueno, es importante que se sepa que hay estimuladores que pueden estar fuera del sistema nervioso central, más hacia la parte periférica o incluso en la médula espinal, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver que hoy en día hay una gran cantidad de dispositivos de neuromodulación que se pueden ajustar a diversas partes del organismo. Y finalmente, hay otra clasificación que es de acuerdo a la fuente que genera este dispositivo. Podemos tener dispositivos que trabajen únicamente con corrientes eléctricas, como la estimulación por corriente eléctrica, o por corrientes magnéticas, como la estimulación magnética transcraneal. También hay liberadores químicos que van a tratar de regular la parte de los neurotransmisores de manera directa, atacando ciertas áreas del cerebro, pero por medio de fármacos, térmicas y ópticas. En esas no voy a entrar tanto, pero es importante que sepan que en el mercado, por ejemplo, existe ultrasonido, ¿no? Ultrasonido que se usa para dar tratamiento también a ciertas patologías psiquiátricas y neurológicas que se aplica directamente en la cabeza. Esto pues lo hacemos de acuerdo a la profundidad o de acuerdo al tipo de patología que queramos tratar. Entonces, aquí lo único que estoy tratando de hacer relevante es que la parte de neuromodulación es inmensamente, es muy grande pues en cuanto a los diferentes tipos de dispositivos que se están realizando. El día de hoy vamos a hablar particularmente de estos dispositivos que trabajan con corrientes electromagnéticas. Entonces, los dispositivos que trabajan con corrientes electromagnéticas, su principal efecto va a ser inducir corrientes eléctricas en la corteza cerebral o a mayor profundidad. Principalmente, por ejemplo, vamos a ver aquí la estimulación por corriente eléctrica. La estimulación por corriente eléctrica lo que hace es que, pues, literalmente es como si estuviéramos poniendo, cuando se nos acaba la batería del auto, que hacemos este paso de corriente de un auto a otro, pues prácticamente es eso, ¿no? Poner dos cables directamente, dos electrodos que hagan un paso de energía, y este es directamente con corriente eléctrica. La estimulación magnética, que es esta que ven acá, va a tener un proceso en el que por medio de pulsos magnéticos vamos a inducir una corriente eléctrica dentro de la corteza. Se preguntarán por qué. Bueno, cuando hacemos estimulación por corriente eléctrica, es decir, por medio de electrodos, se ponen dos electrodos en la cabeza, un ánodo y un cátodo, y la región que está entre esos electrodos es la región que vamos a estimular. Sin embargo, seguramente ustedes en algún punto han recibido algún tipo de estimulación eléctrica, pues genera sensaciones que dependiendo de la corriente que esté pasando puede que causar hasta dolor o incluso en algunos casos puede llegar hasta a quemar, ¿no? Esa sensación de que me está quemando. La estimulación magnética no va a tener esa sensación porque el pulso magnético va a penetrar a través del cráneo y va a llegar directamente hasta la corteza cerebral. Aquí es importante resaltar que, bueno, somos sensores andantes, ¿no? O sea, el organismo prácticamente son circuitos eléctricos y de acuerdo a los procesos moleculares del cerebro, estos circuitos eléctricos, vamos a tener algunos que estén más conectados, que tengan una mayor cantidad de conexiones cerebrales o neuronales, y va a haber otros que con el paso del tiempo, pues vamos a ir perdiendo. Siempre pongo el ejemplo de que si ahorita solicitáramos que alguien hiciera una raíz cuadrada, por ejemplo, pero a mano, ¿no? Así como nos enseñaron en la primaria, pues va a ser muy difícil que recordemos eso. ¿Por qué? Porque ese circuito tiene mucho que no lo ocupamos. Por ahí hay una frase que dicen que órgano que no se usa se atrofia, y pues es algo muy similar aquí en la parte de del tejido cerebral, ¿no? Todos los conductos o todos los circuitos que no usamos se van a ir perdiendo con el paso del tiempo y los que más usemos van a estar reforzados. Las técnicas de neuromodulación lo que buscan es regular esta respuesta a través de ciertas energías o a través de ciertos procesos que, como les decía al principio, no únicamente se quedan en esa parte de transformarse a corriente eléctrica, sino que van a desencadenar procesos moleculares que van a favorecer que las neuronas se comuniquen de manera más eficiente.
La estimulación magnética transcraneal, pues es un tipo de neuromodulación que usa energía magnética y surge por ahí de 1985 en el Reino Unido. Se desarrolla el primer dispositivo de estimulación magnética y todos los dispositivos de estimulación magnética siguen el mismo principio que está basado en la ley de Faraday. Al principio les decía que el área de neuromodulación pues realmente depende de muchas áreas y aquí podemos ver el primer ejemplo, ¿no? Esto es física totalmente y la ley de inducción de Faraday pues menciona que un campo magnético variable, es decir, que esté en movimiento, puede generar una corriente eléctrica, inducir una corriente eléctrica. Y esto, bueno, si nos vamos ya a cosas más atómicas, es porque el campo magnético va a propiciar que los electrones se muevan. O sea, con este empuje que estamos haciendo con el campo magnético, los electrones van a empezar a moverse y van a generar una corriente eléctrica. Ahora, traduciendo eso, que en esta imagen a mí me gusta mucho, lo que nosotros tenemos es un cable que está conectado a la toma corriente. Aquí se está generando un campo magnético. Regreso a la parte física, el campo magnético siempre va a ir perpendicular al flujo del campo eléctrico. Entonces, en esta imagen que ustedes ven, el campo eléctrico está saliendo de esta forma y el campo magnético sale de manera perpendicular. Ese campo magnético lo que hace es inducir una corriente eléctrica en el filamento, en este caso del foco, que pues se conoce como corriente eléctrica inducida o corrientes de Eddy. Llevando esto ya a la parte de la estimulación, bueno, lo que nosotros tenemos es un dispositivo que va a generar campos magnéticos de manera perpendicular, como pueden ver, penetra hacia el tejido y ahí en rojo podemos ver las corrientes de Eddy que se están generando de manera interna. Entonces, esto nos permite que a partir de las terapias de estimulación electromagnética tengamos varios beneficios. El primero de ellos es que son terapias no invasivas. El paciente no necesita tomar fármacos o nada adicional para poder llevar la terapia. No necesitamos una cirugía. El paciente, así como llega a la sesión, se retira, ¿no? Caminando. Son seguras porque hasta la investigación que se ha hecho hoy en día, todas estas terapias, obviamente como cualquier tratamiento, han tenido efectos adversos, pero tienen un reporte de efectos adversos muy bajo y estos efectos adversos normalmente son transitorios. Es decir, en el momento en el que se quita la estimulación, el paciente regresa a la normalidad. Son muy fáciles de usar en cuanto al software que se aplica para los dispositivos y una de las ventajas más grandes es que es un uso focalizado. Más adelante vamos a hablar de las aplicaciones, que una de las principales es en depresión. Muchos aquí sepan, o quizás no, pero los fármacos que tomamos, los antidepresivos que tomamos, que nos recetan, pues una de las desventajas es que circulan a través de todo el organismo y a largo plazo o con el uso crónico, pues propician efectos adversos derivados de la molécula, ¿no? Específicamente. Uno de los que más se queja la gente, pues es que justamente no nada más tienen un efecto en el cerebro, sino en todo el cuerpo y bueno, por ahí hay una baja en la libido, que es algo de lo que más se reporta, por ejemplo, en este caso los antidepresivos, ¿no? Entonces, al usar de manera focalizada el tratamiento de estimulación magnética, aseguramos que el tratamiento únicamente lo vamos a dirigir a zonas que requieren la recarga energética, por decirlo así. La estimulación magnética transcraneal, pues como les comentaba, tenemos un dispositivo que va a generar un pulso magnético que va a penetrar de manera perpendicular hasta el siguiente tejido conductor, que el tejido conductor, pues en este caso es la corteza cerebral. Dependiendo de la fuerza con la que salga ese pulso magnético, vamos a tener una profundidad o una capa de penetración, ¿no? Entonces, a mayor intensidad, vamos a tener una mayor penetración en la corteza cerebral. En la corteza cerebral, este pulso magnético ya se transforma en una corriente eléctrica que puede o no generar un potencial de acción. El potencial de acción es prácticamente el cómo se comunican las neuronas dentro del cerebro. Se comunican de manera electroquímica, entonces si hay un potencial de acción, la neurona va a liberar
neurotransmisores. Si no hay potencial de acción, la neurona va a tener otros cambios internos que no necesariamente van a conllevar a liberar neurotransmisores, pero de esta forma, por medio de los pulsos magnéticos, nosotros vamos a regular la liberación de ciertos neurotransmisores. Ahora, hay más parámetros que tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿cuántos pulsos, cuántas veces va a salir el campo magnético? No es un campo magnético que esté estático, como veríamos en la ley de Faraday, decía que debe de ser un campo magnético variable. Entonces, eso significa que es un campo magnético que tiene un ritmo, es decir, una frecuencia. Y podemos tener frecuencias muy rápidas. La frecuencia se mide en hertz y un hertz significa que es un pulso por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos frecuencias rápidas, son más de un pulso por segundo. Entonces, son parámetros que nosotros vamos a controlar para poder tener ahí, ¿cómo decirlo? Para poder nosotros neuromodular el tejido cerebral. Eh, Aquí a manera de nada más de marcarlo, por el tiempo del webinar no podemos entrar en la definición de cada una de estas variables, pero la frecuencia, cuando se usan frecuencias bajas, la estimulación magnética lo que propicia en el tejido es que se inhiba, que se baje la actividad de ese circuito que se está atacando. Y cuando usamos frecuencias rápidas, lo que hacemos es activar, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros en los dispositivos controlamos todas estas variables de acuerdo a la patología, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la edad del paciente. Hay muchas cosas que se tienen que considerar para dar el tratamiento. Ahora, hablando propiamente de la intensidad, bueno, si ustedes han visto la resonancia magnética usa 10 teslas, que es la unidad para medir el campo magnético. 10 teslas, pues es una cantidad grande, ¿no? Muy fuerte. La estimulación magnética transcraneal se clasifica en alta intensidad y baja intensidad. Los dispositivos de alta intensidad están alrededor de 1.5 teslas y los de baja intensidad están ya en la parte de los microteslas, o sea, están en este rango en el cual el campo magnético ya es mucho más bajito. Depende de muchas cosas cómo vamos a elegir si me voy por alta intensidad o si me voy por baja intensidad. Aquí los acrónimos, pues es Low Intensity TMS y High Intensity TMS, ¿no? Baja y alta intensidad. La diferencia entre uno y otro, ambos dispositivos o ambos tipos de tratamiento tienen efectos fisiológicos y tienen aplicaciones clínicas. Las diferencias que tenemos fisiológicas, pues nos van a dar un escenario en el que, por ejemplo, con la baja intensidad, quizás vamos a necesitar más sesiones. Con los dispositivos de alta intensidad, el número de sesiones se puede acortar. Sin embargo, los dispositivos de alta intensidad producen este pulso magnético tan fuerte que genera un sonido que puede pues también lastimar al oído. Se necesita usar a veces algún tipo ¿cómo se llama? Bueno, como de tapones para prevenir, ¿no? Que esos sonidos no puedan afectar. Y una de las principales complicaciones de la parte de alta intensidad es que a veces usar esto en niños es muy complicado. Entonces, ahí es donde los dispositivos de baja intensidad tienen una mayor aplicación. Biológicamente, el dispositivo de alta intensidad tiene que tener la capacidad de propiciar un potencial de acción. Aquí, como podemos ver en la imagen, se sitúa la bobina en la corteza motora que se encarga de la contracción del dedo gordito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lanzar un pulso magnético lo suficientemente fuerte para que se contraiga el dedo. Si ustedes buscan por ahí estimulación magnética en YouTube o en alguna plataforma, van a poder ver cómo se hace la determinación del potencial motor con las bobinas, ¿no? Y prácticamente es el ejemplo del foco que yo les ponía acá atrás. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo es activar un circuito sin tocar el tejido. Y bueno, por otra parte, la baja intensidad no va a propiciar el potencial de acción, pero tiene un efecto de resonancia, es decir, que va a propiciar que todos los iones que están alrededor de la membrana de la neurona tengan una oscilación. Esta oscilación de igual forma va a propiciar un campo eléctrico inducido
pero no necesariamente va a generar que la neurona se prenda de esa forma tan abrupta como lo hace con la alta intensidad. Eh, Hay diferencias en cuanto a los mecanismos de cada una, no los voy a mencionar, pero ambos tipos de terapia de estimulación de baja y alta intensidad tienen efectos biológicos que podemos resumir en estos 4 puntos. Van a tener un efecto neuromodulador, un efecto totalmente en la parte de neuroplasticidad, en neurogénesis y neuroprotección. La neuromodulación, pues, como les mencionaba anteriormente, a través de este pulso y de estos ritmos que nosotros estamos metiendo con los pulsos magnéticos, vamos a propiciar que las neuronas liberen neurotransmisores y que los circuitos se fortalezcan, ¿no? Eso ya es una parte del proceso de neuroplasticidad. Por ahí, neuroplasticidad pues se refiere justamente a esta propiedad que tiene el tejido cerebral para deshacer circuitos que no está usando o para fortalecer circuitos que está usando todo el tiempo. Si, por ejemplo, mencionaba hace rato el ejemplo de la raíz cuadrada, bueno, ese circuito se va a romper con el tiempo. ¿Por qué? Porque no va a haber neurotransmisores que mantengan ese circuito conectado. Pero si, por ejemplo, ustedes están estudiando un idioma y todos los días están practicando ese idioma, bueno, esa parte de el hablar o de comprender el idioma que estamos estudiando se va a ir fortaleciendo porque lo estamos haciendo de manera diaria. Entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros propiciamos de manera molecular es la liberación de más neurotransmisores, que aquí, por ejemplo, dependiendo de ciertas patologías, en Parkinson vamos a propiciar que haya un mayor número de neuronas que se encarguen de liberar dopamina, que es el principal neurotransmisor que está afectado en esta patología. Ahora, esta parte de liberar más neurotransmisores, pues a largo plazo va a generar que tengamos una mejor conectividad en el área que estamos estimulando, pero también en las áreas que esa área estimulada está conectada, ¿no? Entonces, es un efecto dominó en el cual el área que nosotros estamos lanzando el pulso magnético va a ser la primera que va a recibir esa comunicación, pero como ustedes sabrán, ese circuito no se queda ahí, sino que también va hacia otras áreas que se regulan y eso nos permite pues llegar a zonas más profundas, aunque la intensidad del pulso magnético no sea tan alta. La parte de neurogénesis, hasta hace algunos años se tenía la idea de que el ser humano ya no podía producir más neuronas, ¿no? Hoy en día se sabe que sí hay un reservorio de neuronas, que obviamente tenemos un número finito, que a cierta edad pues ya no vamos a seguir produciendo neuronas. Sin embargo, la parte de neurogénesis también se refiere a que el axón de las neuronas también puede crecer, ¿no? O sea, estos bracitos que ustedes ven aquí, estos pies llamémoslo así, estos pies que se conectan entre una neurona y otra, pueden estirarse para llegar a crecer y comunicarse con otros núcleos. Entonces, la parte de neurogénesis también involucra todo ese incremento en volumen que puede tener la neurona y todo esto está modulado por una molécula, una proteína, que es un factor de crecimiento que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, por sus siglas en inglés se conoce como BDNF. Cuando tenemos altos niveles de esta molécula, hay mejor, o cómo decirlo, hay más procesos de neuroplasticidad. Y cuando esos niveles bajan, los procesos de neuroplasticidad se pierden y entonces es donde empezamos a destruir o a perder circuitos. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene depresión, ese puente que conecta hacia el control de emociones está perdido. Por eso es importante que sepamos todos que pues un échale ganas a un paciente depresivo no tiene nada no es útil. ¿Por qué? Porque el paciente sí le está echando ganas, pero no tiene el puente para poder comunicar y decir este estímulo que estoy recibiendo no debería de interpretarlo como algo negativo. La estimulación magnética por eso nos ayuda para reconstruir ese puente que se ha perdido. Y finalmente, en la parte de neuroprotección, una gran cantidad de estudios a nivel molecular, tanto en animales como en líneas celulares, como en seres humanos, ha demostrado que la estimulación magnética transcraneal
favorece la reducción de las especies reactivas del oxígeno. Una de las patologías que está más asociada con esta parte de las especies reactivas del oxígeno es el Alzheimer, que sabemos que pues es un proceso, en el proceso de estrés oxidativo propicia la crenación del tejido cerebral y pues vamos perdiendo funciones con el avance de esto, ¿no? La estimulación favorece que se secreten más proteínas que neutralicen estas especies reactivas del oxígeno, que al final pues terminan afectando al tejido cerebral. Los dispositivos de estimulación magnética todos van a ser o a tener estos componentes igual. Una corriente eléctrica, que pues es prácticamente el cable que va a alimentar a la pieza central. La pieza central lo que hace es acomodar la corriente eléctrica en grupos y de acuerdo a los parámetros que nosotros pongamos ahí, si recuerdan, uno de los parámetros era la intensidad y el otro era la frecuencia, nosotros vamos a poner en la pieza central cómo queremos que salga en forma de trenes. Es decir, quiero que saques 10 pulsos por segundo. Entonces, el equipo organiza para sacar 10 pulsos por segundo y lo manda directo a la bobina de estimulación. Entonces, aquí tenemos la pieza central, aquí se va la corriente eléctrica a través de la bobina de estimulación. Esta es la bobina de estimulación donde va a salir el pulso magnético de manera perpendicular directamente hacia la cabeza del paciente. Y el cuarto punto, pues es esta zona de intercambio, ¿no? Donde ya el pulso magnético penetra hacia el cráneo y llega hasta la corteza cerebral. Hay diferencias entre los dispositivos de alta y baja intensidad. Obviamente los de alta intensidad son mucho más costosos porque son más especializados. Pueden tener una mayor profundidad. Y bueno, el hecho de trabajar con corrientes eléctricas tan altas también en los dispositivos de alta intensidad, puede propiciar que no tengamos como tanta facilidad para jugar con los accesorios. ¿Por qué? Porque se queman, ¿no? Si no tenemos un diámetro mínimo de la bobina, se quema. Entonces, eso es algo que los dispositivos de alta intensidad tienen de ventaja, que podemos crear más accesorios para dispensar los pulsos magnéticos. También su proceso de fabricación es más barato y bueno, nos permite darle el acceso a la terapia a más pacientes. Dentro de las aplicaciones clínicas de la estimulación magnética, realmente hoy en día hay una gran variedad de patologías que se pueden aplicar y hay muchas otras que están bajo investigación. La FDA ha aprobado la aplicación de la estimulación magnética transcraneal para depresión, para TOC, para adicciones y está por ahí también revisándose ya el tema de ansiedad, ¿no? Todas las demás que yo mencione aquí son protocolos que están en investigación, que quizás requieren una mayor N o que quizás están ya en revisión por parte de la FDA para poder aprobarse. Pero prácticamente aquí lo que vemos es algo que me gusta esta imagen porque el pulso magnético pues son estas ondas blancas aquí en el punto de contacto que en el caso de la estimulación para la depresión se trabaja directamente en una zona que se conoce como corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Entonces llegamos a la corteza prefrontal y aquí es donde se transduce hacia una corriente eléctrica que va a generar ya una comunicación directa hacia zonas más profundas y ese puente que yo les decía que va a regular el estado anímico, pues se empieza a reconstruir, ¿no? Entonces, básicamente, cada patología que nosotros queramos tratar va a tener un área en específico en el cerebro para tratarse. Depresión, como les mencionaba, es corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Ansiedad es corteza dorsolateral prefrontal derecha. Insomnio, dependiendo del tipo de insomnio, vamos a localizar las áreas. Adicciones también es una área que va hacia el área prefrontal izquierda. Y bueno, aquí lo importante es ver cómo sé que está siendo efectivo. Bueno, para la parte de depresión, si aquí en el público nos acompañan psiquiatras o médicos en general, saben que se hacen escalas en las que se les preguntan a los pacientes, se interroga a los pacientes y el psiquiatra a través de un análisis pues determina la severidad de la patología y determina también pues si el paciente ha tenido ideación suicida, etcétera, ¿no? Dependiendo de eso vamos a darle un score al paciente. Lo que se ha visto en los estudios clínicos es que
después de 20 sesiones de estimulación magnética, los pacientes bajan esos scores iniciales de esas escalas. Se ha presentado que pues hay pacientes que ya no vuelven a tener ese proceso de depresión o esa patología tal cual, y hay pacientes en los que baja la severidad de la patología y con el transcurso y con varias terapias de mantenimiento de estimulación magnética pueden llegar a una remisión. Entonces, aquí la importancia de la estimulación magnética para estas patologías que estoy citando es que no está peleado con las otras terapias, ¿no? O sea, si un paciente de depresión está tomando antidepresivos y además está haciendo terapia cognitivo-conductual y además está haciendo cualquier otro tipo de terapia, la estimulación magnética es una alternativa o un complemento a todas estas terapias que va a favorecer. Hay estudios en los que se ha mostrado que la terapia de estimulación magnética potencia el efecto antidepresivo de los fármacos. Entonces, es muy común que los pacientes que están tomando, no sé, voy a decir una barbaridad ahí, 500 miligramos de algún fármaco, con el paso de las sesiones de estimulación, esa cantidad se reduzca o incluso se elimine el uso de fármacos, ¿no? Aquí a grandes rasgos les muestro lo que se ha visto a manera de resumen en cada una de estas patologías, que son como las que más aplicación tienen hasta hoy en día. A esta parte de depresión, como les mencionaba, se aplica en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y puede variar dependiendo de la severidad. Si el paciente tiene ideación suicida, pues vamos a requerir más sesiones para que el paciente tenga una respuesta. Pero pues esto es importante porque la aprobación que se tiene para la estimulación magnética por la FDA es para depresión resistente al tratamiento. De un 20 al 30% de las personas que usan tratamientos farmacológicos para la depresión no responden. Entonces, esas personas que tuvieron acceso a un tratamiento y no tuvieron efecto, ¿qué hacen? ¿No? Bueno, la estimulación magnética ya es una alternativa para estas personas. Hay otras aplicaciones que, como les digo, están todavía en investigación, pero se han tenido resultados muy favorables. Ahora, no piensen que todas las terapias o que la estimulación magnética, pues, es la panacea para curar cualquier tratamiento, cualquier patología psiquiátrica o neurológica. La ventaja que tenemos es que, como se puede focalizar a distintos puntos, si un paciente, por ejemplo, tuvo un accidente cerebrovascular que sucedió en la corteza occipital, bueno, pues ahí es a donde dirigimos el tratamiento, a la corteza occipital. No tenemos por qué tocar nada más de la cabeza ni del organismo. Entonces, es por eso que la estimulación magnética transcraneal es aplicable a varias patologías. Una de las que está teniendo más auge hoy en día es la parte de autismo en niños y TDAH también en niños. ¿Por qué? Porque anteriormente no había todavía buenos diagnósticos de autismo. Los números de autismo han ido aumentando y los pacientes con autismo, como les mencionaba, las terapias de estimulación nos permiten que el paciente pueda hacer otro tipo de actividades en simultáneo que han mostrado, por ejemplo, los niños que tienen problemas de lenguaje, si al mismo tiempo que se está haciendo la terapia de estimulación se están haciendo algún otro tipo de terapia para mejorar el lenguaje, pues es como favorecer este circuito por varias vías, ¿no? Entonces, bueno, en general aquí presento a manera de resumen algunas de las aplicaciones. Si alguien aquí quiere conocer más o hay alguna patología que no esté enlistada aquí, podemos hacerles llegar algunas de las investigaciones que existen hoy en día. Nosotros acá en NIBOT pues estamos trabajando con el ISSSTE en la unidad que está en Tlatelolco, en la aplicación en niños, con TDAH y con autismo. Ahora, ¿esto por qué tiene importancia? Bueno, porque a partir de la pandemia, los casos, particularmente de depresión, incrementaron en un 30% y en México se espera que todavía haya un mayor incremento, ¿no? Para la parte específicamente de México también, se espera que para 2030 empiece a haber más padecimientos de salud mental asociados pues a esta parte de la tercera edad, ¿no? Entonces, necesitamos
nuevas terapias que nos permitan prevenir y tratar esta parte de la salud mental que es un problema global. Ahora, no solamente es desde la parte de la cuestión clínica, también desde la parte financiera, el mercado de neuromodulación está en constante crecimiento. Aquí podemos ver que los dispositivos de neuromodulación se prevé que para el año 2032 el mercado llegue a 37 billones de dólares, ¿no? Hoy estamos aquí alrededor de los 14 billones de dólares a nivel global. Y bueno, es un mercado que en Latinoamérica y en México particularmente recién está empezando. Entonces, la TMS viene a ser una herramienta terapéutica para esta parte de la salud mental que nos brinda alternativas y que nos brinda también complementos a las otras terapias que existen ya en el mercado. Definiendo un poco lo que nosotros hacemos en Nibot International, bueno, Nibot es una empresa 100% mexicana que nace en 2018 y que pues tenemos como objetivo la innovación, el desarrollo de tecnología y de ciencia y aplicar todo esto al sector de salud mental, ¿no? Nosotros lo que tenemos como objetivo es desarrollar dispositivos de estimulación magnética transcraneal que le permitan a los especialistas dar la mejor terapia para sus pacientes. Tenemos estos dispositivos, estamos trabajando en varios países ya a nivel global, particularmente en Latinoamérica, y también tenemos alianzas con otras marcas a nivel global que también están en el área de neuromodulación. Por ejemplo, Anneuro son distribuidores de todo lo que es electroencefalograma, neurofeedback y estimulación por corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Nosotros trabajamos el dispositivo de estimulación magnética transcraneal de baja intensidad, lo cual nos permite crear diferentes tipos de accesorios para poder dispensar los pulsos magnéticos. Ustedes en las imágenes que yo les mostraba acá pueden ver que la bobina es una bobina que se conoce como forma de 8 o de mariposa y que focaliza el campo magnético hacia una región muy puntual. Sin embargo, con los dispositivos de alta intensidad, pues si nosotros reducimos ese diámetro, se quema. Nosotros en Nibot hemos diseñado una tecnología que se conoce como sistema multibobinas y que, como su nombre lo dice, tiene varias bobinas de estimulación que se pueden localizar en diferentes puntos y van a trabajar de manera simultánea con diferentes parámetros. Algo que les mencionaba yo es que las frecuencias bajas inhiben al tejido y las frecuencias altas activan al tejido cerebral. Entonces, con este sistema multibobinas nosotros podemos trabajar con, no sé, 3 bobinas a frecuencias bajas y otras 3 bobinas a frecuencias altas, ¿no? Y nos permite trabajar varias regiones del cerebro al mismo tiempo. Esta tecnología es 100% mexicana, desarrollada aquí en San Luis Potosí, y bueno, estamos muy orgullosos de que es el único dispositivo a nivel global que cuenta con este sistema multibobinas. Nibot también, como les mencionaba al inicio de la charla, pues una de las labores que más hacemos es toda esta parte de la capacitación, ¿no? Entonces nosotros hacemos capacitaciones tanto técnicas como científicas. Trabajamos de manera de alianza con esta otra empresa que se llama NeuroRehab, que es una plataforma de cursos especializada en neuromodulación, y pues en conjunto con la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, que es la máxima casa de difusión de información del área de neuromodulación. También desarrollamos otro tipo de tecnologías que son más como para facilitar el uso. Por ejemplo, tenemos nuestra app en la que desde ahí ustedes pueden trabajar todo el data entry para pacientes, todas las escalas que se utilicen se pueden hacer desde nuestra app en el celular o en una tablet. Y bueno, finalmente, como les decía, la ventaja es que estos dispositivos se pueden adaptar a otras tecnologías como el electroencefalograma cuantitativo o cualitativo, neurofeedback, neuronavegación, que nos van a permitir que las sesiones de estimulación sean mucho más precisas y que los efectos en el paciente pues sean más a largo plazo. Dentro de lo que hace el departamento que yo lidero, que es el departamento de investigación, pues es desarrollar estudios clínicos y pues hemos realizado por ahí algunas publicaciones. La primera de ellas es
en conjunto con la UNAM y con la Clínica Rome Psiquiatría Integral, y fue desarrollada específicamente para depresión resistente. En este estudio, básicamente, lo que hicimos fue que a los pacientes se les dieron 20 sesiones de 60 minutos cada una, con un tipo de pulso que se conoce como ráfaga teta, y se evaluaron estas escalas de depresión, que en este caso usamos la escala de depresión de Beck. Lo que notamos fue que con el transcurso de cada sesión, a lo largo de 20 sesiones, pues los scores de estas escalas fueron bajando y que se correlacionaron con toda la parte clínica, ¿no? Había pacientes que llegaron con ideación suicida y se fueron pues mucho mejor de lo que llegaron a la terapia, se redujeron los fármacos que se utilizaban, etcétera. Aquí les dejo nuevamente el nombre del artículo por si tienen interés en revisarlo. Y por acá también hicimos una publicación igual con la Facultad de Medicina de la UNAM y con una clínica que se llama Neuroinnova, que se encuentra en Ecuador. Esta fue más hacia la parte de autismo en niños. Se enrolaron niños de 3 a 8 años y se usó una escala que se conoce como la escala de Battelle. Esta escala de Battelle evalúa varias áreas de comunicación, de motricidad, de relaciones en el niño, y nos da en general la edad maduracional del niño. Es decir, el niño biológicamente puede tener 6 años, pero mentalmente puede que siempre hay un retraso, ¿no? De meses o puede ser hasta de años. Entonces, lo que nosotros encontramos en este estudio fue que un mes de tratamiento para los pacientes hizo que los puntajes en cada uno de los dominios de la escala de Battelle incrementaran y que esta parte del retraso maduracional disminuyera. Es decir, que al final del tratamiento, el cerebro del paciente, de los pacientes que se trataron, pues tenía un menor retraso, que en este caso se determinó que fue de 7 meses, ¿no? Ese cambio. Actualmente trabajamos con otras instituciones como el ISSSTE, como Teletón, como la UNAM, como el Politécnico y el IMSS, que están haciendo reclutamiento para estudios de investigación clínica. Por ejemplo, en este de la UNAM estamos trabajando en depresión, entonces si conocen personas que tengan un diagnóstico de depresión, pueden presentarse en la Facultad de Medicina para poder participar en estos estudios de investigación. Para la parte de ISSSTE estamos trabajando con TDAH, en Teletón estamos trabajando con autismo. En el Politécnico trabajamos en modelos animales para comprender mejor los mecanismos de la estimulación magnética, y en el IMSS también estamos trabajando en depresión con insomnio. Entonces, igual, si conocen pacientes que tengan depresión e insomnio, pueden mandarlos a la clínica que está en León, Guanajuato. Este estudio está liderado por la doctora Blanca Olivia Morillo. Y bueno, aquí les dejo prácticamente el contacto. Para este webinar vamos a estar ofreciendo precios exclusivos para la gente que se contacte con estos códigos hacia NIBOT, y hacia la plataforma de cursos van a tener un 10% de descuento adicional sobre los precios que ya están rebajados también. Y bueno, nada más los dejo con esta frase de Einstein que decía que el futuro de la medicina será basado en frecuencias, y les agradezco mucho por su tiempo. Estoy abierto a cualquier duda. Muchísimas gracias, el licenciado Alan. Agradecemos mucho que compartan toda esta información con nosotros, por su tiempo, por compartir su experiencia, y pues seguir enriqueciendo el conocimiento de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a las preguntas porque tenemos muchas preguntas y queremos leer pues la mayoría. Entonces agradecemos mucho sus saludos. Nos están viendo pues de bastantes lugares: Tamaulipas, Estado de México, Nayarit, Puebla, Morelia. Muchas gracias. Desde Quintana Roo también, Monterrey. Bueno, agradecemos mucho su tiempo y que estén pues cada viernes en un webinario de Medical Expo. Y bueno, pasamos a la primer pregunta, si me lo permite, licenciado. Sí, adelante, por favor. Nos dice Fernando Villegas: ¿con qué frecuencia se aplica a un paciente con cefalia con este dispositivo de estimulación magnética?
¿Con qué frecuencia se aplica? Bueno, ok, aquí es algo que no mencioné. Los tratamientos de estimulación magnética, para tener un ejemplo más claro, es como ir al gimnasio. Si ustedes van al gimnasio una vez a la semana, no les va a servir de nada. Aquí este tipo de tratamientos es lo mismo. Tenemos que hacer un tratamiento continuo porque cada sesión que nosotros hacemos de estimulación, la neurona toma esa información y necesita traducirla. Pero si no le damos la constancia, eh, no se va a quedar el efecto a largo plazo. Entonces, en general, no nada más para cefalia, se recomiendan mínimo 20 sesiones que se aplican de lunes a viernes, con descansos de sábado y domingo. Entonces, estas 20 sesiones cubren todo un mes. Sabemos que no todos los pacientes pueden cubrir eso, entonces lo mínimo que se necesita son de 2 a 3 sesiones por semana, o sea, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Eso es lo mínimo. Y para un paciente con cefalia, pues dependerá mucho de los estudios que tenga iniciales, como para que podamos tener un mejor eh, preámbulo del caso, pero en general lo mínimo que debería de recibir son 20 sesiones. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Ivonne, ¿este tipo de procedimiento puede utilizarse en pacientes con esclerosis múltiple? Sí, de hecho es una de las que se están estudiando más hoy en día también, tanto fibromialgia, esclerosis múltiple. Empieza a haber más investigaciones. Obviamente hay algunas, hay mucha, los resultados son heterogéneos, ¿no? Porque como les mencionaba, hay algunos que le dan el tratamiento directamente en la región corporal y hay otros que se van a la zona cerebral. Entonces, sí hay. Yo por ahí les recomendaría acá en Ciudad de México, si están en Ciudad de México, hay un especialista que es el doctor Luis Díaz y él trabaja mucho en estos temas de fibromialgia y esclerosis múltiple, podrían contactarlo. Perfecto, gracias. También tenemos otra pregunta, dice José Gallardo. ¿Qué tan peligroso es la estimulación magnética con relación al corazón? ¿Lo puede afectar? Sí, eso es importante. No lo mencionamos aquí por el tiempo, pero obviamente hay criterios de exclusión para la terapia. Uno de los principales criterios de exclusión es si el paciente tiene algún marcapasos o tiene algún implante dentro de la cabeza, no es candidato para la terapia de estimulación. Ahora, si el paciente no tiene marcapasos, pero tiene alguna arritmia o algo que pues pueda afectar el corazón, mientras esto esté regulado con fármacos, no hay mayor problema con aplicar la terapia de estimulación. Hay que contemplar que si bien el pulso es fuerte, no va a generar un pulso tan fuerte como para afectar una región fuera de la cabeza. Muy bien, voy a leer otra pregunta. Nos dice Teresa, ¿quiénes pueden realizar estimulación magnética? Si se refiere en cuanto a qué especialistas, Ujú. los especialistas con los que más trabajamos pues van desde los muy especializados, neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras. Pero también hoy en día, justamente como los dispositivos de estimulación son fáciles de usar, pues hay técnicos que se encargan de aplicar la terapia, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que quien esté detrás del diseño del protocolo que se va a aplicar al paciente sea un especialista del área de la salud, preferentemente algún psiquiatra, neurólogo, como decía, neurocirujano, e incluso hoy en día también ya se está abriendo más hacia la parte de psicología, sobre todo para patologías como depresión y ansiedad únicamente, ¿no? Obviamente un psicólogo no lo puede aplicar en insomnio o en alguna otra patología, pero se está abriendo más porque, como les mencionaba, se puede aplicar al mismo tiempo que se hacen las consultas psicológicas para tener un mejor efecto. Muchas gracias. Antes de leer la siguiente pregunta, veo también muchas dudas respecto a quiénes o en qué condiciones se puede utilizar. También estamos dejando los contactos de Nightbot para que puedan contactarlos directamente y ellos están abiertos a responder cualquier duda. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Nos dice Dulce, ¿a niños a qué edad se recomienda realizarlo? Ok, depende de la patología, ¿no? Por ejemplo, estos trastornos del neurodesarrollo, como se conocen el autismo y el TDAH,
Se recomienda iniciar lo más pronto posible. En el estudio que yo les mostraba que hicimos, empezamos desde los 3 años. Y como en estos niños, como ustedes saben, los niños tienen un cerebro que va a estar madurando y desarrollándose hasta la parte de la adolescencia, pues se recomienda que estas terapias no es que se las den todo el tiempo, ¿no? Sino que se mantengan hasta que el cerebro madure y hagan de cuenta que madure con esa estructura que nosotros le estamos induciendo a través de los pulsos magnéticos. Entonces, lo mínimo con lo que se debería de empezar a trabajar es desde los 3 años. Antes de eso puede ser un poco más peligroso para los niños, pero desde los 3 años, con los dispositivos de baja intensidad, se puede dar una terapia segura. Muy bien. Tenemos otra pregunta que no sé si podamos mencionar costos o sea más personalizado o Bueno, es que sí, los costos en general los puedo decir así a grandes rasgos. Los dispositivos de baja intensidad están aproximadamente en 500,000 pesos, y los de alta intensidad pueden ir desde 1 millón hasta los 2 millones de pesos, dependiendo pues justamente de los accesorios, dependiendo de varias cosas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, es eso. Yo los invito a que si tienen interés, pues nos contacten y nuestro equipo de ventas los puede ayudar a dirigirlos, porque también cada especialista tiene distintas necesidades, ¿no? Entonces, pues habrá quien sí necesite aplicarlo en niños y habrá quien no necesite aplicarlo en niños, entonces ahí ya los costos pueden variar. muy bien. Y por último, la pregunta, ¿este tipo de estimulación puede realizarse en pacientes con diagnósticos de demencia vascular? Sí, 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 sí. De hecho, estamos nosotros por iniciar también un estudio de investigación ahí en Facultad de Medicina, en conjunto con otra clínica. Demencia vascular ha sido investigada. Obviamente, no podemos mentir, ¿no? En el aspecto de que se te va a quitar todo, eso no es probable, pero beneficia mucho en cuanto a ciertos síntomas de la demencia vascular. Lo más que hemos estado ahorita trabajando en los pilotajes es que hemos visto que hay una mejora en toda la parte de la cognición del paciente, ¿no? Entonces, cosas que antes no, ya no comprendía tanto el paciente después de los tratamientos de estimulación, hay una reorganización en estos circuitos cognitivos y tienen una mejora. Estamos estudiando qué otros efectos puede tener como ventaja, pero sí hay estudios clínicos que refieren beneficios de la estimulación magnética en demencia vascular. Perfecto, pues agradecemos nuevamente al licenciado Alan Rodrigo y a Naibot por compartirnos esta información. Tenemos muchas dudas todavía, pero estamos dejando el contacto precisamente para que puedan contactarlos vía telefónica, correo. También tenemos sus redes sociales para que pues los sigan y estas dudas que estoy viendo que siguen en el chat, pues puedan ellos apoyarlos a responderlas. No sé si quiera dar algunas palabras, ya estamos por despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Como tú lo mencionas, todas las preguntas que tengan, con gusto se las podemos responder. Los invitamos a que estén ahí en nuestras redes. Esta área no es tan conocida y hay muchas dudas en general. Entonces, nosotros brindamos mucha información sobre cualquier tema y hacemos webinars también mensualmente sobre temas en específico para que tanto los pacientes como los especialistas pueden aprender más de cómo utilizar las terapias de neuromodulación, que un área que definitivamente está abarcando a nivel global y que va a ser considerada en pocos años parte de las terapias de primera línea para tratamientos neurológicos o psiquiátricos, y brindar un apoyo para el tratamiento de la salud mental a nivel global. Muchas gracias, gracias a todos por su tiempo y recuerden que la constancia ya está el link en el chat. Algunos están comentando que tienen algún detalle para descargarla. Estamos también colocando un número para que puedan contactarnos directamente. Recuerden que el proceso de la constancia es ingresar al link, les va a pedir un pequeño formulario, pero si ya han estado anteriormente en alguno de los webinarios y ya han ingresado sus datos una vez,
Al colocar su correo, automáticamente les va a aparecer su información y les va a aparecer un botoncito para descargarla y les va a aparecer en PDF. Entonces es muy fácil. Si ustedes por alguna cuestión no la pueden descargar por medio de en su teléfono, en la computadora también lo pueden intentar, y si no, contáctenos. Agradecemos mucho nuevamente. Recuerden que el próximo viernes tenemos otro webinario en los horarios 10 y 11:30. Gracias a toda nuestra comunidad, gracias a Naibot nuevamente, al licenciado Alan por su tiempo, por su conocimiento, y nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, un placer, hasta luego.